Súper. Bienvenidos al segundo capítulo de No eres la única, un espacio donde encontrarás relatos de mujeres que en algún momento sintieron lo mismo que quizás tú estás sintiendo hoy. Mi deseo es que al escuchar estas voces te reconozcas, te sientas acompañada y recuerdes que no eres la única. Hoy día estoy acompañada con Cristina Pintos. em, Ella es de España y nos va a comentar sobre su historia en la recuperación de la anorexia. Yo la sigo por Instagram hace mucho tiempo, así que le pregunté si quería participar y me dijo que sí. Y ella tiene una cuenta en Instagram que se llama Superándome. Bueno, Cris, cuéntame primero, em, cuéntame un poco sobre ti. Si quieres, por ejemplo, quieres decirme cosas que disfrutas hacer en tu vida o cómo era tu vida antes de que apareciera la anorexia. Pues a ver, mi vida desde pequeñita fue así un poco complicada porque yo siempre tuve muchos problemas para identificar y expresar cómo me sentía, más bien problemas míos, no por el entorno. Entonces quizás tuve pues más dificultades que otras personas de mi edad y tal, pero sí que es cierto que siempre fui muy feliz, disfruté muchísimo de mi familia, de mis amigos, mm, hacía taekwondo, que es un deporte que a día de hoy adoro. Aunque no practique. También hacía equitación, que me sigue encantando. Y bueno, disfruto mucho haciendo planes con mis amigos, con mi familia. La lectura me encanta. Ujú. Súper. Sí, vi en tu Instagram que te gusta equitación. Sí, me encantan los caballos. Pasar tiempo Súper con bueno. ellos y todo. Súper. Oye, ¿y recuerdas en qué momento empezaste a notar que esta voz apareció en tu vida, esta voz como de la anorexia? ¿Qué sientes que pudo haberla detonado? Pues, bueno, yo siempre fui una persona como muy autoexigente y perfeccionista, y creo que eso nos define bastante pues a las personas que acabamos padeciendo un poco un TCA. Em, Pero sí que es cierto que yo creo que el problema principal, pues, fue, como comenté, el no saber gestionar mis emociones, que necesitaba como un refugio y que acabó siendo, pues, la anorexia. Y, yo al principio realmente no empecé a pesarme ni nada porque quisiera bajar de peso o porque me viera mal, sino porque yo veía que los deportistas a los que admiraba lo hacían y pues en la cabecita de niña de 14 años estableció un poco una relación entre comer más sano, entre comillas, con ganar campeonatos, ser importante en el deporte. Y bueno, ya después se me fue un poco de las manos y se convirtió en una obsesión. Mm. Como que tú dices que en tu mente pensabas que si comías más sano, mientras más saludablemente, más posibilidades tenías como de ganar campeonatos. Sí, aparte se vio como un poco o sea, alimentado, porque yo justo en el momento en el que empecé a controlar más lo que comía, a controlar mi peso y demás, yo también empecé a entrenar más horas y justo empecé a ganar más campeonatos y todas esas cosas. Entonces fue como un poco yo empecé a relacionar pues estoy ganando porque estoy controlando y estoy haciendo lo que los deportistas de élite, por así decir, hacen, Mm. ¿Y eso era con el taekwondo o también con el equitación? sobre todo con el taekwondo. Ya, ya, perfecto. ¿Y cómo te sentías en esos primeros momentos, cuando empezaste a darte cuenta de lo que te estaba pasando? Pues yo no sentía que estuviera haciendo nada malo, al contrario, o sea, yo me sentía superpoderosa, me sentía, pues eso, yo veía que ganaba campeonatos y yo pensaba que era porque estaba controlando, o sea, que tenía más control sobre mi vida. Y bueno, Mm, realmente después me di cuenta de que no podía controlar ni mi propia cabeza. O sea, mm, yo cuando ingresé la primera vez me acuerdo que mi psiquiatra me dijo que al final la obsesión por el control me llevó al descontrol y ahora lo pienso y es que tiene toda la razón, porque queriendo controlar algo
se acabó descontrolando toda mi vida. claro. Eso es algo que digo mucho a mis pacientes, que el control lleva al descontrol finalmente. Totalmente. Mm. Y cuando ¿cómo fue la primera vez que ingresaste? ¿Qué te llevó a estar ingresada? Pues yo fui de urgencias, me vine para Madrid y estaba buscando psicólogo aquí. Dejé mi tratamiento de Galicia y estaba buscando un psicólogo, sobre todo aquí en Madrid. Y me daban citas para dentro de mucho tiempo y yo cada vez estaba peor, entonces fui a mi médico de familia, me mandó a urgencias y ya me quedé allí. Pero en algún momento, como empezaste a ver que tuviste alguna como desgaste físico, por ejemplo, producto de Sí. este control alimentario, Sí, sí. ¿qué te pasaba? Por ejemplo, ¿te mareabas? O sea, ay, no sé Pues cómo yo se me dice. mareaba, Ah, fue, muy en época COVID, yo tenía mucho cansancio y tal, y yo lo relacionaba todo con el COVID. De hecho, antes de ingresar, yo me hacía varios test de a ver si tenía COVID, porque yo no creía estar lo suficientemente enferma como para que todo eso se debiera a la anorexia. Entonces era como, bueno, seguro que tengo COVID o seguro mm, que es algo de esto, pero no. mm, claro. Y ahí fue cuando por ejemplo, tus padres o tus cercanos se dieron cuenta que te estaba pasando algo, o ya No, a se ver, habían dado cuenta antes. yo creo que todos sabíamos, desde hace tiempo. Yo creo que fuimos conscientes relativamente pronto de lo que pasaba, de lo que me pasaba, pero, nadie se atrevía a sacar el tema, o es la impresión que me da a mí. Mm, Y ya, pues con 17 años, mis problemas debieron de empezar con los 14 y ya con 17, por fin me diagnosticaron y con 18 tuve mi primer ingreso. Y fueron un poco mis amigos, que eran los que convivían conmigo aquí en la ciudad universitaria, los que decidieron ponerse en contacto con mis padres porque veían que la cosa no estaba yendo bien y que yo cada vez que perdía más peso, que comía menos, que bueno, que sí, estaba más obsesionada con todo eso. Y me parece súper curioso que todo esto lo hicieron sin que yo me enterase, porque pensaban que yo me iba a enfadar. Cuando mm, realmente yo les agradecí muchísimo y les sigo agradeciendo que por fin, pidieran ayuda por mí, porque yo sentía que llevaba mucho tiempo queriendo pedirla y no me atrevía. claro, porque a veces pasa que esta voz, ¿cierto?, de la anorexia es tan grande que en un inicio no te deja ver el problema, ¿cierto? Y después Sí. no te deja pedir ayuda porque ella quiere seguir ahí, digamos. Sí, a mí también me pasaba, pues, que muchas veces relacionamos el pedir ayuda con tocar fondo. Y yo no era consciente de la gravedad y no era consciente de que estaba tan mal como para pedir ayuda. Yo sentía que si Mm, yo iba junto mis amigos o mi familia y le decía: "Oye, creo que me está pasando esto", yo pensaba que me iban a tratar, pues, como una exagerada o como, no sé, que no le iban a dar importancia, porque ya mm. no me veía tan mal. Ya, claro, cuando tú dices: "No me veía tan mal", tú en ese momento sentías que quizás no era para tanto y era algo normal, y como también me decías, y como que tú sentías que era un logro, entonces es como muy extraño, poniéndonos en tu lugar en ese momento, como tratar de pedir ayuda si uno lo ve como un logro y es Claro, al como principio mm, era como, pues eso, yo no veía que estuviera haciendo nada malo. Y después mm, ya sí que fui siendo consciente de que quizás estaba enferma, pero yo seguía sin ser consciente de la gravedad. en ese primer ingreso, em, ¿cómo fue? O sea, ¿tú estabas dispuesta a querer cambiar o también estabas reacia? Como, en qué momento de la enfermedad estabas? Pues yo aún seguía sin creerme que estuviera tan mal. Yo estaba ingresada igual las primeras semanas y yo pensé que iba a ser cosa de, pues eso, de un par de semanas y que iba a salir y yo estaba estudiando o intentándolo, porque yo pensé que iba a poder retomar mi vida, que no. Y me acuerdo que los profesionales me decían
que iba a ser un ingreso bastante largo, que me centrara en mí, que dejara los estudios, pero yo no me lo creía. Yo pensé, Ujú. pues eso, que iba a ser cuestión de semanas y que me iban a dar el alta. Y ya después vi que vinieron mis padres, que ya empecé a decir: "Uf, igual sí que tienen razón, igual sí que se trata de algo un poco más serio". Y ya después me prohibieron estudiar y todo eso, y me pidieron que me centrara en mí. Y bueno, al principio yo no puse las cosas nada fáciles. Yo estaba en un momento, de mucha desnutrición, yo no ni siquiera abría las bandejas, yo estaba todo el día durmiendo, no soy muy consciente tampoco de lo que pasaron los primeros meses. Estoy como un Mm, poco, los recuerdos que tengo son lo que me cuenta mi madre, que es la que estaba allí conmigo, pero ya. no recuerdo mucho tampoco entre la desnutrición y entre que yo tampoco hacía mucho por colaborar. ¿Cuántos meses fueron? Pues estuve al final 6 meses. Me dieron como una oportunidad de darme el alta, aún sin haber llegado a un peso, lo que se considera sano, pero con muchas limitaciones. Y aguanté fuera, creo que 2 semanas o 3 y volví a ingresar. O sea, se puede decir que fue un ingreso de 9 meses casi, Ya. con una pausa de por medio, pero Ujú. Claro, bueno, entre paréntesis, para la gente de Chile que escucha, en España, Cris, no sé si tú sabías, pero en España las hospitalizaciones son mucho más largas que en Chile. Generalmente te hospitalizan en Chile un mes máximo, máximo 2 meses quizás. En ese momento, ¿cierto? En la hospitalización, ¿qué crees que era lo que te frenaba a alimentarte? pues, por un lado, el miedo a salir de la enfermedad. Cuando empecé a ser ya más consciente de que estaba enferma, yo era consciente de que no podía seguir así, pero al mismo tiempo me daba pánico, dejarla ir, porque para mí se convirtió, pues, en un refugio, en, no sé, pues lo que comenté, que yo siempre tuve muchos problemas para gestionar mis emociones. Pues para mí era mucho más fácil, estar preocupada por lo que pesaba o lo que comía, y no preocuparme, pues, por no haber sacado la nota que me gustaría en el examen que hice la semana pasada, por así decirlo. Ujú. Entonces, era Como como una forma de sentir que, si dejaba la enfermedad iba a volver a conectar con los problemas reales. O sea, que no considero que la anorexia no sea un problema real, pero no es el problema original en mi caso, por lo menos. claro, yo creo que en la mayoría de los casos, finalmente. Y como dices tú, entonces, de cierta manera, la anorexia se volvió como un regulador emocional, se podría decir. Sí. Si pudieras describir esa voz de la anorexia al inicio, como, ¿qué cosas te decía? Pues más que decirme, yo creo que eran me hacía sentir cosas, me hacía sentir, pues, lo que solemos llamar emociones positivas, cuando hacía algún síntoma que me acercaba más a la enfermedad, me hacía sentir, pues, frustración, me hacía sentir mal conmigo misma, o Mm, cuando no conseguía el objetivo de bajar de peso o de comer menos. claro, finalmente, cuando tú no le hacías caso o hacías lo contrario a lo que ella quería que hicieras, te sentías mal contigo misma, que no estabas no logrando tus objetivos. Yo Ya. me acuerdo que me despertaba, lo primero que hacía era pesarme y mi día se basaba en si había bajado o no. Era Mm, como, no importaba el resto del día, era esa mañana, y si había bajado de peso el día iba bien porque yo me sentía poderosa, me sentía, vamos, súper eufórica. Y si el peso iba, o sea, si no había bajado o si había subido unos gramos o algo, pues ya, el día, yo solo quería que pasara el día para llegar al día siguiente, volver a pesarme y esperar encontrar un número más bajo. ¿Esto crees tú que sentiste por primera vez que querías recuperarte? Pues yo creo que fue después de varios ingresos. O sea, yo Ya. estuve en un centro en el que el trato se nos trataba bastante mal y estaba bastante centrado en la subida de peso, y el resto, o sea, la parte mental la dejaban un poco de lado. Ujú. Y bueno, a mí se me llegó a tratar como chica complicada, como persona crónica,
Entonces, claro, cuando ves que estás entrando y saliendo del mismo hospital y que mentalmente estás cada vez peor, a veces tu cabeza hace un poco el clic y decide como buscar una ayuda que realmente le aporte. Mm. Y fue durante un ingreso en ese centro en el que con mis padres, en un permiso que me dieron, decidimos que iba a conseguir el alta de ese hospital y íbamos a volver a pedir ayuda en el primer hospital en el que ingresé y que esa vez que me iba a dejar ayudar, pero realmente poniendo todo de mi parte. Y pues ese fue mi último ingreso. Y, por ejemplo, cuando tú estabas ingresada, ¿qué cosas pensaste que te hicieron como decir, vale la pena recuperarme? Pues, por ejemplo, a ver, sé que nos dicen mucho que tenemos que hacer las cosas por y para nosotros, pero al principio de la enfermedad yo creo que es difícil hacer algo por ti porque realmente tú no te sientes orgulloso de comer más. Y yo, por ejemplo, algo que me ayudó mucho es que en el hospital en el que fuimos a pedir ayuda, en el que ingresé por primera vez y esta última ya, como que valoraban mucho los pequeños pasos, te premiaban mucho, se adaptaban mucho a tus necesidades. Yo me acuerdo de que me preguntaron que qué necesitaba yo realmente. Mm. Y, pues, siempre había alguien en el momento de las comidas que yo me ponía muy nerviosa, ya fueran psicólogos, psiquiatras, enfermeros, auxiliares. Siempre había alguien dispuesto a ofrecerte, lo que tú necesitaras. Ya sea, si era la psicóloga, pues igual, un poco más de terapia psicológica, y si eran, pues, enfermeros que igual no estaban tan especializados, pues, simplemente hablar contigo. Y eso a mí ya Mm. me hacía olvidarme un poco pues de lo que había comido o de lo mal que me sentía. El Ya. sentirme como querida, porque yo creo que muchas veces se nos trata como números y, es mucho más fácil, en mi opinión, cuando te tratan desde el cariño y cuando te hacen ver cuando no te obligan. Yo soy una persona que si me obligas a hacer algo, no lo voy a hacer. Y a mí si me dices: "Te tienes que comer esto", yo me lo voy a comer para irme de alta. Pero tan pronto salga, no voy o sea, voy a volver a dejar de comer porque no me estás explicando por qué debo comer eso. En cambio, en este centro que comento, sí que se respetó mucho más mis tiempos y, sí que es cierto que fueron ingresos más largos, pero yo salí muchísimo mejor mentalmente porque a mí no se me obligaba a comer. A mí se me ayudaba a entender que yo, si me quería recuperar, debía comer y debía ir Mm. poco a poco. No se me castigaba, no Mm. era como mucho refuerzo positivo, pero no había castigos de, pues, si un día no te comes esto, te no ves a tu familia, no. Claro, en muchos centros se utiliza esto de que tienes que ganar algo, o premio o castigo, depende Sí, si comes o no comes, obviamente como esta lógica de premio o castigo, a ti no te a mí funcionaba. no me funcionaba. Yo solo tuve también esa experiencia y yo solo, lo que te dije, yo solo comía, pues, para salir de allí o para ganar un premio. Y tan pronto salía de allí era volver a bajar de peso, porque yo no comía porque me quisiera recuperar. Mm. Y cuando te empezaron a tratar, bueno, digámoslo así, como persona, sí, como persona con anorexia, no como una, perdón por la expresión, pero siento que muchas personas lo ocupan así como anoréxica, digamos. Sí, em, Tú empezaste a darte cuenta finalmente que tú valías la pena como por ti misma y que valía la pena hacer este esfuerzo de comer por ti y no por otros, algo así. sí, sí. Después también me ayudó muchísimo, una enfermera de salud mental que me hizo reflexionar algo que yo nunca había pensado, y que fue que, bueno, me hizo ponerme en la piel de una persona que siempre tuvo el pelo muy largo y que por decisión propia o por otros motivos se lo tiene que cortar muy cortito o rapar o lo que sea. Mm. Pues esa persona al principio no está acostumbrada a verse así, igual se ve rara, no se gusta, quiere cambiarlo, pero si se da una oportunidad, quizás le acabe gustando su nuevo look, por así decirlo. Entonces
me hizo reflexionar y me dijo: "Es que tú cada vez que sales del hospital no te das esa oportunidad, tú bajas de peso ya directamente". Entonces fue como, ¿por qué no intentas darle una oportunidad a ese nuevo cuerpo? Que en realidad era mi cuerpo, pero en un cuerpo que me que ahora me doy cuenta que me permite vivir, que me permite hacer cosas y que en ese momento yo le tenía miedo. Entonces fue como darle una oportunidad, para volver atrás siempre tienes tiempo, de volver a bajar de peso, pero mm, aprovecha ahora que estás como nutrida para ver qué te ofrece ese cuerpo, para sentir si de verdad estás a gusto con él o no. Y vamos, confié en ella, le di la oportunidad y no me arrepiento. Hay otro aspecto, y yo creo que importante en esto de mantener el cuerpo en delgado o enfermo, se podría decir, que hay muchas cosas que uno se pierde finalmente por eso. Sí, No sé si cuando te empezaste a dar cuenta, como: "Oye, yo estoy hospitalizada, mis amigos están saliendo, o es verano, están todos en la playa, yo estoy acá". sí, ¿Cuándo te empezaste, empezaste a pensar en eso, en la hospitalización, o después cuando seguías, digamos, como no sé si hiciste como hospital de día también después? sí. Lo que pasa que yo en hospital de día a mí no me ayudó tampoco, fue en el otro centro. Aquí directamente te derivaban a un centro de especialidades que actualmente sigo en consultas allí y tiene pues una planta de salud mental con distintos terapeutas, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros de salud mental y te derivan pues a lo que necesites. Y yo, pues, realmente me di cuenta de lo que me perdía ya en el hospital cuando veía fotos de mis amigos y yo veía que estaba allí y que en cierto modo que no avanzaba. Y desde tu experiencia, como, ¿qué dirías que ha sido lo más difícil de atravesar por esta enfermedad? Pues, a ver, los cambios corporales son súper complicados, pero yo creo que lo que más me costó y que a día de hoy me sigue costando mucho es, el hecho de gestionar mis emociones de una forma que no ponga en riesgo mi vida. Pasa algo, me resulta difícil gestionarlo de una manera sana o ponerle nombre a esa emoción y decidir hacer algo que me ayude. Es algo que estoy trabajando también mucho en terapia ahora, el aprender a conectar con las emociones y no tratarlas como algo que hubiese que tapar, que ponerle una tirita. O sea, que esa tirita en mi caso sería la anorexia. Los síntomas de la anorexia. Claro, porque finalmente las emociones están acá para ayudarnos. Si algo te produce tristeza, porque te está diciendo: "Oye, esto es importante para ti, tienes que pasar por la tristeza", ¿cierto? Sí, Y bueno, justamente en el primer capítulo del podcast, estaba hablando con una persona que padecía, bueno, atracones, y en ese caso me decía un poco lo mismo, que en su caso los atracones venían cuando ella no quería sentir, quería evitar lo que estaba sintiendo. Entonces, yo siempre digo que finalmente los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos emocionales, ajá, y vienen acá a ayudar a gestionar la emoción, ayudar de una manera, bueno, muy enferma, ¿cierto? Pero ayudan en su momento. sí. Mm. ¿Y qué cosas cómo has aprendido? No sé si qué cosas puedes recomendar a las personas que quizás están pasando por lo mismo que tú, de cómo manejar las emociones. ¿Qué cosas has aprendido tú que te ha servido? Bueno, a mí me sigue costando mucho a día de hoy, pero sí que es cierto que intento, sobre todo, pararme a pensar un poco qué es lo que estoy sintiendo, intentar ponerle nombre y ya de ahí, pues, por ejemplo, leer me ayuda. Entonces, ya una vez que sé lo que estoy sintiendo, utilizar algo que me distraiga un poco, ya que no soy capaz aún de gestionarla al 100%. Pues distraerme de una forma más sana. Y ya después cuando voy Ujú. a terapia sí que lo comento con mis terapeutas y ya sí que trabajamos más en la emoción, me dan alguna herramienta, pero ahora sobre todo es como todavía estoy en proceso de aprender yo también, es como distraerme, pero de una forma más sana.
Claro, como finalmente tú sientes que todavía no estás en el momento de gestionar bien la emoción para que esta no se en vez de que se desborde, intentas como distraerte de una manera más sana. Sí, ¿No has tenido recaídas? ¿Cómo las viviste y qué aprendiste de ellas? yo al principio me frustraba mucho y sentía que partía de cero. Era Mm, como, a veces siento que soy un poco dramática, entre comillas, porque soy una persona que aún a día de hoy, si tiene un tropiezo pequeño, ya es como, madre mía, voy a acabar ingresada, voy a acabar, me pongo en lo peor. claro, Entonces, me frustraba mucho. Pero también me enseñaron a ver una psicóloga durante uno de los ingresos, me enseñó a ver la vida como una espiral, que al final si la dibujas, te das cuenta que para dibujar el siguiente bucle, primero tienes que retroceder un poquito. Y no sí, por eso partes desde el principio de la espiral, estás partiendo solo de ese bucle. Y a mí me enseñó mucho a ver no solo las recaídas del TCA, sino la vida en general, como una espiral. Aún lo hablaba hace unos días con ella y me guau, emocionaba comentándoselo porque para mí fue un aprendizaje súper positivo. De decir, bueno, igual recaí, igual vuelvo a estar en el hospital, porque no supe gestionar los síntomas ni pararlos a tiempo, pero ya tengo algo aprendido, no estoy partiendo de cero. Ya sé gestionarlo y ya tengo un aprendizaje que me va a ayudar a salir antes. claro. Justamente eso te iba a decir, que finalmente una recaída no es lo mismo que el principio, o sea, tú ya tienes muchas más herramientas, has aprendido más, estás con otra mentalidad. Que no hayas podido manejar los síntomas no significa que no hayas avanzado. Claro, Súper. Claro, te hablo de las recaídas porque para muchas personas es súper frustrante. O sea, yo creo que para sí, la mayoría de las personas con algún tipo de TCA y sienten que claro, que todo lo trabajado antes no valió la pena porque tuvieron una recaída. Mm. Eso demuestra como lo exigentes que somos y también las personas con TCA, especialmente como tú comentabas. mm. Y, y cuando piensas en tu futuro, ¿cómo te lo imaginas Bueno, pues a mí ahora? me encanta imaginarme como bióloga, que es de lo que es lo que estoy estudiando, y Sí, ojalá en un laboratorio clínico investigando la cura para alguna enfermedad, por ejemplo, el cáncer o algo así. ya. Tampoco me disgusta la idea de imaginarme compaginando la docencia con la investigación, pero por otro lado también me gustaría seguir dando voz, no solo a la anorexia o los TCAs, sino a la salud mental en general. Exponerse a esto no es algo fácil, porque uno está en una posición súper vulnerable, mostrar finalmente, especialmente en esto también de la exigencia, como chuta, en esto fue algo, entre comillas, que yo siento que me equivoqué, por así decirlo, y mostrarlo a todo voz es algo súper difícil finalmente, siento yo. Sí, pero a mí me ayuda mucho también porque siento que yo la verdad que al principio, por lo que comentaba, no era capaz de pedir ayuda. Entonces yo buscaba ayuda en testimonios de gente que lo había pasado. Entonces yo quiero en parte ofrecer esa ayuda a gente que no se atreve a pedirla y Mm, como mostrar que no es imposible salir de esto, que es muy difícil, pero que no es imposible. Y siento que para transmitir ese mensaje tengo que estar yo bien, porque yo este mensaje no lo puedo transmitir desde una cama de hospital. Entonces claro, me ayuda mucho, o sea, lo hago por mí sobre todo porque me encanta ayudar, pero muchas veces lo pienso y digo, si yo quiero seguir transmitiendo este mensaje, tengo que estar yo bien y me tengo que cuidar yo y seguir recuperándome. Entonces me ayuda mucho verlo también de esa forma. claro. Claro, que no lo haces solamente por ti finalmente, sino Hmm, también por los otros. O sea, pero una forma de una forma linda de verlo, ¿no? Como para poder ayudar a los demás finalmente. sí. Oye, y si pudieras hablarle a alguien que ahora mismo está pasando por algo parecido, similar a lo que tú pasaste, bueno, que estás pasando, ¿qué mensaje te gustaría darle?
que no se rinda, sobre todo, que muchas veces necesitamos, pues, muchos apoyos, muchas caídas para finalmente salir, pero y que es muy complicado, pero que no es Claro, imposible. Y sobre todo que confíen en que busquen ayuda profesional y que confíen en los terapeutas que los tratan, porque al principio yo sentía que estaba muy ciega, que, pues, que estaba todo lo controlaba la enfermedad. Entonces, es como al principio te tienes que confiar en tus terapeutas y tienes que confiar en que te están guiando bien, porque tú no ves nada. Ya después, poco a poco, empiezas a ver un poco más de luz y ya después puedes decidir que un poco tu camino, qué camino seguir o qué cosas te ayudan, qué no, pero al principio siento que tienes que confiar ciegamente porque tú estás totalmente ciego por la enfermedad y es muy difícil imaginarse una vida sin la enfermedad. claro. Bueno, y especialmente si uno también está en desnutrición, más aún estáis ciego porque te cuesta pensar, todo cuesta el doble finalmente. Sí, Se me olvidó. Me gustó mucho esta analogía de la vida como una espiral. Te la voy a copiar. vale. Lo voy a hacer con mis pacientes. Em, y ¿en qué punto dirías que estás tú ahora, en este momento? Como no solamente pensando en la enfermedad, sino también en tu vida. Pues yo me veo bien, en vez de sentirme mal, lo que te comentaba antes de siento que si no cumplo los objetivos de comer menos o pesar menos, me siento mal, pues ahora es todo lo contrario. No me peso, por ejemplo, entonces con el peso sí que no puedo, prefiero no saberlo, pero en cuanto Ujú. a comida, si me propones un reto y yo consigo superarlo, me vengo arriba, es como, qué emoción, porque hace poco, no hace un año, por ejemplo, yo estaría llorando por haberme comido lo que me acabas de proponer. Y ahora es como que yo Claro, misma me siento orgullosa de conseguirlo. Y bueno, un poco más en cuanto a mi vida, sin tener tan en cuenta la enfermedad, pues me siento muy animada, pues como todos tengo mis bajones y mis problemas, pero me siento bien estudiando algo que me gusta. Estoy lejos de mi familia, bueno, los quiero muchísimo, pero estoy muy feliz aquí también. Es un poco también, la confianza que me están transmitiendo ellos de, a pesar de todo lo que pasaste, te estamos dejando, una nueva oportunidad para no solo para que nos demuestres a nosotros, sino para que te demuestres a ti que eres capaz de decidir qué vas a comer, cocinarte tú. Que yo eso es algo que valoro muchísimo por parte de mis padres, porque ellos también lo pasaron fatal y aún así me están dando esa oportunidad de tenerme lejos y confiar en mí. claro. Y bueno, disfrutando de mis amigos, de cuando voy a casa de mi familia, disfrutando de los caballos cuando puedo, de la lectura. Ujú. Súper. Sí, pues bueno, eso que comentas tú es súper difícil para los papás empezar a soltar un poco porque en un punto ellos te ven la alimentación y después ahora tú estás viendo tu alimentación, entonces es súper difícil porque, no sé, en gran parte de la recuperación ellos estaban 100%, me imagino, vigilando y manejando tu alimentación. Sí, Y bueno, lo último que te quería decir, Cris, es que claro, sí es súper bonito, porque yo te sigo creo que desde el 2022, y claro, cuando te veía, tú subías que estabas hospitalizada, y después salías, después volvías, y ahora verte como lo bien que estás, a mí también me hace sentir orgullosa, a pesar de que, bueno, nos acabamos de conocer. Es súper bonito, y espero que también en tu página puedas transmitir este mensaje a personas que están pasando por lo mismo, ¿cierto? No es mi caso, pero aún así es lindo poder ver cómo finalmente hay una luz al final del camino. muchas gracias. De nada, muchas gracias a ti. Estoy tremendamente agradecida de poder tenerte en este espacio. Una idea loca que tuve una noche. Y,
y que te hayas dado el tiempo también de estar acá. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias por ponerte en contacto conmigo y por acordarte de mí para esta idea, porque a mí me hace súper feliz poder compartir y poder llegar ahora a más personas. Sobre todo compartir el mensaje de que lo que decías tú, que al final, pues es cierto que sí, que tuve muchos ingresos, pero que ahora estoy más estable y llevando una vida más funcional. Claro, sí, súper. Bueno, Cris, lo dejamos hasta acá. No te desconectes todavía, pero Vale, em, has- hasta acá dejamos el podcast. Espero que les haya gustado y coméntenme sus opiniones, qué otros temas también quieren escuchar. Gracias por escuchar.